Abimelec es una figura polémica que aparece en el libro de Jueces, famoso por su ambición implacable y su corto pero turbulento periodo como monarca. Como hijo de Gedeón y una concubina, Abimelec persiguió el poder sin importar el costo, llegando incluso a asesinar a sus propios hermanos para consolidar su dominio sobre el pueblo de Israel. No obstante, su ascenso se caracterizó por la traición y la brutalidad, y su vida es una clara advertencia sobre los efectos destructivos de la ambición sin límites y la falta de principios. En este video examinaremos la trayectoria de Abimelec, desde su sanguinario inicio hasta su desenlace fatal. Te invitamos a este recorrido por las Escrituras para ver cómo su historia nos previene del peligro de alcanzar el poder por medios injustos. Abimelec, uno de los descendientes de Gedeón, también llamado Jerobbaal, se vuelve un personaje crucial después de que su padre fallece. Gedeón había sido un líder respetado en Israel, conocido por su valor al liberar a Israel de la opresión madianita. A pesar de sus hazañas, Gedeón se negó a ser coronado rey cuando se lo ofrecieron, afirmando que solo Dios debía gobernar. Gedeón tuvo muchos hijos, y entre ellos estaba Abimelec, cuya madre era una concubina que vivía en Siquem. Tras la muerte de su padre, Abimelec vio la oportunidad de tomar el poder que Gedeón había rechazado. Movido por una gran ambición, Abimelec comenzó a maquinar cómo convertirse en el monarca de Israel, contraviniendo la tradición y la voluntad de su padre. Su primer paso fue ir a Siquem, la ciudad de su familia materna, donde empezó a buscar el apoyo de sus parientes y de los ancianos de la ciudad. Abimelec se presentó ante los líderes siquemitas con una propuesta calculada. Les dio a elegir. ¿Preferían ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o solo por uno de ellos, que además era de su propia sangre? Usó su vínculo familiar con los siquemitas para apelar a su lealtad, insinuando que sería más beneficioso tener a alguien cercano en la autoridad. Abimelec entendía que los líderes de Siquem podían ser manipulados para que respaldaran su deseo de ser rey. El relato de Jueces 9:1-2 describe cómo Abimelec se acercó a los parientes de su madre. Os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne uno solo? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Abimelec apeló al sentido de pertenencia para conseguir el apoyo de Siquem. Su estrategia fue efectiva. ¿Por qué no apoyar a alguien de su clan para que reine, en vez de someterse a un grupo de hermanos que no tenían la misma conexión con la ciudad? Los líderes de Siquem, influenciados por este argumento y por la ambición de Abimelec, empezaron a considerar la idea de proclamarlo su rey. Después de asegurar el respaldo de los siquemitas, Abimelec tenía que eliminar a cualquier posible rival que pusiera en peligro su nuevo estatus. Esto significaba deshacerse de sus hermanos, los hijos de Gedeón, que podían disputar su liderazgo. En lugar de confiar en su capacidad de gobierno o carisma, Abimelec eligió la violencia para garantizar su posición real. Este acto cruel fue un crimen contra su propia familia y una traición a los principios que su padre había defendido. Con la ayuda y los recursos otorgados por los líderes de Siquem, Abimelec planeó el ataque contra sus hermanos. Llevó a cabo un asalto brutal y sin piedad. Asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Gedeón, sobre una misma roca. Este espantoso fratricidio es uno de los sucesos más atroces de la historia de Israel, un ejemplo claro de cómo la sed de poder lleva a la crueldad y al derramamiento de sangre. Jueces 9:4-5 narra este suceso. Le entregaron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit,
Con ese dinero, Abimelec contrató a vagabundos y gente sin escrúpulos que lo siguieron. Al llegar a la casa de su padre en Ofra, mató a 70 varones, todos hijos de Jerobaal, sobre una misma piedra. Sin embargo, Yatam, el más joven de los hijos, logró ocultarse y sobrevivir. Abimelec utilizó el dinero recibido para pagar a sicarios que lo ayudaron a ejecutar la masacre. Esta masacre no solo afirmó su poder, sino que también expuso la maldad de su corazón y su disposición a aniquilar a quien fuera, incluso a su propia familia, para consolidar su dominio. Una vez consumado el asesinato de sus hermanos, Abimelec se autoproclamó rey de Siquem y de los pueblos vecinos. No obstante, Jatam, el único hermano que escapó, se levantó para denunciar la maldad de Abimelec y alertar a los siquemitas sobre las consecuencias de apoyar a un líder tan corrupto. Jatam empleó una parábola para demostrar lo insensato que era elegir a Abimelec como rey y para vaticinar el desastre que caería tanto sobre Abimelec como sobre sus partidarios en Siquem. Jatam, con gran coraje y un sentido de justicia, subió al monte Gerizim, un lugar sagrado de bendición, y desde allí pronunció la parábola que exponía la estupidez y la maldad de Abimelec y de quienes lo habían apoyado. Jueces 9:7-15 relata la parábola de los árboles. Los árboles fueron en busca de un rey para que los gobernara. Le dijeron al olivo: «Reina sobre nosotros». Pero el olivo replicó: «Voy a dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a mecer mi rama sobre los demás árboles». Luego le dijeron a la higuera: «Ven tú, reina sobre nosotros». La higuera respondió: «Voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a mecer mi rama sobre los demás árboles». Más tarde, los árboles le dijeron a la vid: «Entonces ven tú, reina sobre nosotros». Y la vid contestó: «Voy a dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a mecer mi rama sobre los demás árboles». Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza: «Ven tú, reina sobre nosotros». Y la zarza les respondió: «Si de verdad me elegís como vuestro rey, venid y refugiaos bajo mi sombra, y si no, que salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano». En esta parábola, Jatam compara a Abimelec con la zarza, un arbusto espinoso y sin valor, contrastándolo con árboles nobles como el olivo, la higuera y la vid, que rechazan el poder. La zarza, que no ofrece nada útil, acepta el trono y amenaza con destruir a todos si no la obedecen. Esta metáfora resalta el peligro y la inutilidad de escoger a un líder como Abimelec, desprovisto de la dignidad y el carácter necesarios para gobernar. Jatam profetizó que si la elección de Abimelec había sido justa, que todo les saliera bien, pero si se había hecho con traición y maldad, que Abimelec destruyera a los siquemitas y que ellos destruyeran a Abimelec. Con esta profecía, Jatam advirtió sobre la destrucción ineludible que la maldad de Abimelec acarrearía sobre todos. La parábola de Jatam es una severa advertencia sobre la elección de líderes y las consecuencias de seguir a quienes no están preparados moral o espiritualmente. Los árboles nobles, que simbolizan a líderes justos y auténticos, comprenden que sus responsabilidades son demasiado importantes para ser abandonadas por el poder. En cambio, la zarza, que no tiene nada valioso que ofrecer, se apresura a aceptar el liderazgo y utiliza la amenaza para mantenerse. Esta parábola subraya que es crucial elegir líderes de carácter íntegro que prioricen la justicia por encima de la ambición personal. Al elegir líderes corruptos, el pueblo siembra las semillas de su propia perdición. El liderazgo de Abimelec se fundamentó en el engaño y el asesinato, lo que inevitablemente causaría un desastre para todos. Proverbios 29:2 afirma:
Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. La elección de Abimelec es una muestra de lo que sucede cuando un impío asume el gobierno. El resultado es dolor, aflicción y ruina para el pueblo. La voz de Yatam, clamando desde el monte Gerizim, es un recordatorio de que siempre existirá una voz que defienda la justicia, aunque se encuentre sola. Nos enseña que aún en medio de la injusticia debemos tener la valentía de hablar en favor de la verdad y prevenir sobre las consecuencias de seguir a líderes inmorales. Una vez que Abimelec fue proclamado rey en Siquem, la ciudad que lo impulsó, la profecía de Yatam, comenzó a materializarse. La relación entre Abimelec y los líderes siquemitas se deterioró rápidamente. La ciudad que lo ayudó a traicionar y matar a sus hermanos pronto se levantó contra él. Jueces 9, 22, 24 narra cómo Dios permitió que surgieran hostilidades entre Abimelec y los siquemitas. Abimelec reinó sobre Israel 3 años, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los siquemitas. Los de Siquem se rebelaron contra Abimelec para que la violencia cometida contra los 70 hijos de Jerobaal y su sangre recayera sobre Abimelec, su hermano y asesino, y sobre los hombres de Siquem, que lo ayudaron a matarlos. Este texto resalta que si bien Abimelec logró ser rey, su gobierno no contaba con la aprobación de Dios. Dios, en su soberanía, permite que un espíritu de conflicto y separación surja, marcando el inicio de su caída. La rebelión de Siquem no fue solo una disputa política. Fue un acto dirigido por la providencia divina para cumplir la justicia por la sangre derramada injustamente. Abimelec, lejos de ser un líder fuerte y unificador, se convirtió en un tirano temido y odiado. Siquem, la ciudad que lo había apoyado, ahora conspiraba en su contra, iniciando una insurrección que amenazaba su reinado. Los siquemitas establecieron emboscadas en las montañas para atacar a los seguidores de Abimelec, desencadenando un violento conflicto interno. Jueces 9:25 describe cómo Siquem comenzó a minar la autoridad de Abimelec. Los de Siquem pusieron hombres para que acecharan en las cumbres de los montes, los cuales robaban a todos los que pasaban por el camino. Este acto muestra que la lealtad de Siquem había desaparecido. La ciudad lo veía ahora como un opresor y actuaba en su contra, desafiando su poder. La revuelta de Siquem es un ejemplo de cómo el liderazgo inmoral y la injusticia siempre conducen a la división y al conflicto. Abimelec, que obtuvo el poder mediante el asesinato, no pudo mantener su reinado por falta de moral. La insurrección de Siquem ratifica el principio de que el mal que se siembra se acaba cosechando. La violencia de Abimelec se volvió en su contra. El espíritu de división que Dios permitió también nos recuerda que Él es justo. Aunque permite el mal, no lo deja sin castigo. Abimelec y los líderes de Siquem creyeron que podían actuar sin consecuencias, pero Dios intervino para que se hiciera justicia. Esto nos asegura que Dios observa todo y que su justicia, aunque parezca tardar, siempre llega. Proverbios 6, 16, 19 condena el corazón que maquina planes malvados y al que siembra discordia entre hermanos. Abimelec encarnó estas abominaciones al traicionar y matar a sus hermanos. La rebelión de Siquem fue una consecuencia natural de su falta de rectitud. Este relato también muestra la fragilidad de un liderazgo basado en la coerción, en lugar de la justicia y la confianza. Los siquemitas, que apoyaron a Abimelec por temor o conveniencia, no le permanecieron leales cuando su liderazgo se volvió insostenible. Esto nos enseña que el liderazgo verdadero debe basarse en el respeto mutuo, la verdad y la justicia.
Luego de destruir Siquem, Abimelec continuó su campaña para sofocar toda resistencia. Su siguiente blanco fue la ciudad de Tebes, buscando afianzar su control en la región. Tebes, al igual que Siquem, se opuso a su tiranía. La decisión de Abimelec de atacar Tebes demostró su determinación de eliminar cualquier oposición, sin importar cuán pequeña. Jueces 9:50-52 narra el asalto contra Tebes. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. Pero en el centro de la ciudad había una torre fuerte donde se refugiaron todos los hombres y mujeres y los ancianos de la ciudad. Abimelec se acercó a la torre, luchó contra ella y llegó hasta la puerta para prenderle fuego. Impulsado por su éxito en Siquem, Abimelec se sintió invencible y marchó hacia Tebes. Al llegar, él y sus hombres sitiaron y conquistaron la ciudad. Sin embargo, los habitantes se escondieron en una torre fortificada, al igual que en Siquem. El ciclo de violencia continuó y Abimelec intentó repetir su táctica brutal: quemar la torre para matar a todos los que estaban dentro. La escena estaba cargada de tensión, pues Abimelec, cegado por su ambición, no se percató de que estaba a punto de causar su propia destrucción. Abimelec se acercó a la torre con la intención de incendiarla, repitiendo la brutalidad que usó en Siquem. Su campaña contra Tebes revela cómo su sed de poder lo había llevado a un punto de no retorno. A pesar de sus victorias, Abimelec no veía que su violencia descontrolada había sembrado las semillas de su propia caída. Su intento de destruir la torre de Tebes evidencia la arrogancia y la ceguera de un líder que se había alejado completamente de Dios. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Abimelec, en su necedad, repitió sus actos de crueldad, cavando su propia tumba. Su incapacidad para aprender de sus errores y su obstinación en obtener el poder a toda costa lo llevaron a la autodestrucción. La torre en Tebes, al igual que la de Siquem, simbolizaba la última resistencia, pero también presagiaba el juicio que Abimelec enfrentaría. Eclesiastés 8:11 nos recuerda: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Abimelec, al no haber enfrentado castigos inmediatos, se sintió libre para continuar su maldad. No obstante, la paciencia de Dios no es aprobación, y su juicio es seguro, aunque parezca tardar. La decisión de Abimelec de atacar Tebes y repetir la masacre muestra cómo el poder sin moral y la falta de arrepentimiento conducen a una espiral de pecado y destrucción. Su historia nos enseña la importancia de la humildad y el arrepentimiento cuando fallamos, en lugar de seguir en el pecado. El ciclo de ambición y violencia de Abimelec alcanzó su punto culminante en la última fase de su historia. Después de intentar conquistar Tebes y destruir a los refugiados en la torre, Abimelec se enfrentó a un juicio repentino que puso fin a su gobierno. Jueces 9:53-55 narra la muerte de Abimelec. Pero una mujer arrojó un trozo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. Él llamó rápidamente a su escudero y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí». Una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó con la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, cada uno se fue a su casa. Mientras Abimelec se acercaba a la torre para prenderle fuego, una mujer desde lo alto arrojó una piedra de molino que lo hirió de muerte en la cabeza. Abimelec, herido y consciente de su inminente fin, le suplicó a su escudero que lo matara con la espada para evitar la deshonra de morir a manos de una mujer, algo considerado humillante para un guerrero. Su escudero lo obedeció y Abimelec murió como resultado de su propia arrogancia. La muerte de Abimelec
es un final irónico y justo. Después de causar tanta ruina, su vida terminó de forma repentina y humillante. No cayó como un héroe en batalla, sino como un tirano derribado por la mano de una mujer, lo cual subraya la justicia poética de su destino. Al morir Abimelec, sus seguidores se rindieron y se dispersaron, terminando su reinado de terror. La paz regresó a la región, pero la historia de Abimelec quedó como una advertencia para quienes buscan el poder a cualquier precio. Su muerte nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que el juicio de Dios puede ser súbito e inesperado. Abimelec, que se sintió invencible, fue derribado por un acto insignificante, pero claramente orquestado por Dios como un acto de justicia. Proverbios 16:18 dice: a la soberbia precede la destrucción, a la altivez de espíritu, la caída. La arrogancia de Abimelec lo hizo creerse por encima del juicio divino. La soberbia siempre conduce a la caída. La forma en que Abimelec muere a manos de una mujer resalta la ironía del juicio divino. En esa cultura, ser derrotado por una mujer era la máxima humillación. Abimelec intentó evitar esta deshonra, pero el relato bíblico registró su humillación. 1 Corintios 10:12 aconseja: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Abimelec se creyó invulnerable por su poder, pero cayó en el momento menos esperado. Esto nos llama a ser humildes y a depender de Dios, recordando que nuestro poder no nos libra de las consecuencias del pecado. La historia de Abimelec es una lección sobre la soberbia, la justicia divina y las consecuencias. Como creyentes, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre principios clave. Abimelec cayó en la trampa de la ambición. Debemos ser conscientes de que la soberbia nos aleja de Dios. La humildad es vital y debemos reconocer que todo proviene de Dios. Abimelec sembró violencia y cosechó destrucción. Nuestras acciones tienen consecuencias. Estamos llamados a actuar con justicia, sabiendo que cosecharemos lo que sembremos. El éxito temporal de Abimelec fue engañoso. Su caída fue inevitable. La justicia de Dios siempre llega a su debido tiempo. Debemos confiar en que Dios es justo. Abimelec buscó el poder sin someterse a Dios. El poder y la posición son irrelevantes si no están alineados con la voluntad de Dios. Debemos usar cualquier autoridad para glorificar a Dios y servir a otros, no para ambiciones personales. Abimelec no pudo controlar las circunstancias de su muerte. Debemos mantener la humildad, sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios y que no controlamos todos los aspectos de nuestra existencia. Busquemos oportunidades para ser humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Seamos intencionales en sembrar verdad y amor. Si enfrentamos injusticias, recordemos que Dios es nuestro defensor. Si tenemos liderazgo, usémoslo para servir y honrar a Dios. Te invitamos a unirte a esta comunidad donde exploramos las Escrituras y encontramos guía en las historias bíblicas. Suscríbete para descubrir más sobre la fe y comparte tus reflexiones. Comenta cómo esta historia ha impactado tu vida. Comparte este video con quienes buscan luz en la fe. Dios te bendiga.